La huella del hombre en el paisaje es inmensa. Comenzó milenios atrás con el arte rupestre en la prehistoria. Continuó con las sociedades agropastoriles que trataron de domesticar estos territorios habitados. Una relación que hoy es un legado y que desde 1997 el Gobierno de Aragón interpreta y protege a través de una figura legal, el Parque Cultural. Una herramienta de gestión que ha servido efectivamente para publicitar estos dibujos. Las pinturas de los abrigos rupestres del Maestrazgo, Albarracín o el río Martín. En este caso ubicados todos ellos en la provincia de Teruel. Este parque se basa en una delimitación prehistórica de varios milenios antes del cambio de era, que después ha seguido sacralizado con el rito mariano hasta llegar a la actualidad. Pero fue uno de los primeros en constituirse y para nosotros representa un modelo de gestión. Regresamos a la provincia de Teruel. Para entender la grandeza del Parque Cultural del Río Martín, resultan mucho mejor las imágenes que las palabras. Pero en este reportaje vamos a intentar verbalizar la dimensión histórica y natural de este hermoso rincón de nuestro territorio que engloba pedazos de 3 comarcas diferentes. Para ello hemos quedado en la sede principal del Parque Cultural con el mejor guía posible. Le preguntamos a su director por las características básicas del mismo. Mira, el Parque Cultural del Río Martín se extiende desde Montalbán hasta Albalat del Arzobispo. Son 250 kilómetros cuadrados y está entre 2 zonas de cuencas mineras. La cuenca minera central de Utrillas y la cuenca minera de Andorra y Ariño, que es esta. Entonces es una zona ahora en franca reconversión industrial y el parque, basándose en el patrimonio endógeno, lo que ha pretendido no solo es conservar y proteger, sino además propiciar el desarrollo rural. Y si te pregunto qué es lo que caracteriza, qué es lo que hace diferente al Parque Cultural del Río Martín con respecto a otros. Sí. El nexo común de toda esta delimitación que te he marcado de los 150 kilómetros cuadrados, el nexo común es el arte rupestre, que en el 98 se creó patrimonio mundial. Y el entorno de protección de esos abrigos es viene a ser lo que configura toda la delimitación del parque. Luego, este parque se basa en una delimitación prehistórica de varios milenios antes del cambio de era, que después ha seguido sacralizado con el rito mariano hasta llegar a la actualidad. Bueno, pues vamos a conocer el parque. Venga, cuando quieras. Vámonos. La naturaleza y la acción del hombre han configurado el paisaje actual del Parque Cultural. Localizado en el tramo medio del río Martín, en este territorio de macizos, barrancos y depresiones se dan la mano la historia y la prehistoria. Nuestra primera parada, junto a la carretera, tiene que ver con la época de los dinosaurios. Bueno, pues esto es un yacimiento de ignitas de dinosaurios, que es como se denominan las huellas, ignitas. Tenemos huellas tridáctilas de tres dedos y huellas redondeadas de grandes saurópodos. Y tienen pues cerca de 100 millones de años. ¿Y viendo las huellas se puede saber de qué tipo de dinosaurio estamos hablando? Sí, los especialistas, los paleontólogos, pueden aproximar mucho y pueden ver los rastros perfectamente y sacar una historia además de cómo se produjeron. En este caso los redondas son esos grandes saurópodos de cola larga y cuello largo, esas grandes huellas redondeadas, y estas pues son de otros dinosaurios mucho más pequeños, ornitópodos por lo general, que tienen esos 3 dedos. ¿Continuamos viendo el parque? Vale, cuando quieras. El Parque Cultural del Río Martín cuenta con 3 yacimientos de ignitas. Mientras caminamos ahora con nuestro guía en dirección a uno de los yacimientos rupestres que acoge el territorio, le preguntamos hace cuánto tiempo que trabaja en el parque. Pues llevo trabajando desde el 96 aproximadamente, porque en el 97 ya se creó la ley de parques culturales y el trabajo pues es trabajar, velar por la conservación y la protección del patrimonio cultural, con cargo a unos presupuestos que evidentemente aprueba un patronato en el que están involucrados ayuntamientos, universidad, Gobierno de Aragón, y entre todos nos encargamos de elaborar un plan del parque, y ese plan del parque es lo que me toca a mí aplicar. Supongo que de alguna manera una de vuestras labores también es luchar contra este fenómeno de la despoblación, ¿no? Sí, y además creo que hemos tenido mucha parte en mantener por lo menos lo poco que nos queda. Yo creo que los parques culturales en Aragón son uno de los proyectos más relevantes
porque ha servido además de modelo en otras comunidades autónomas e incluso en el exterior de España. Ha sido un modelo que se ha tomado como ejemplo en temas de conservación, de protección y de desarrollo rural. Estamos a punto de llegar al frontón de la Tía Chula. Es uno de los más de 10 abrigos con pinturas rupestres que hay en el Parque Cultural. Datado hace unos 4000 años, Pepe nos cuenta la historia de este descubrimiento. Pues estas pinturas las descubrimos en el año 94 y el profesor Beltrán interpretó que estaríamos ante un santuario solar con estas hornacinas que tenemos aquí, y después tenemos este chamán con cabeza de ciervo ante dos figuras astrales. Nosotros planteamos esa interpretación, esa hipótesis, y después, a partir del año 2000, Miguel Guiribet nos planteó que el sol pasaba por estas hornacinas que vemos aquí en los equinoccios. Es decir, que aquí hemos desentrañado el código, cosa que no ocurre en todas las pinturas. No tenemos el código para poder interpretarlas. Y esto hace que este santuario, que nosotros interpretamos como un santuario astral, sea el santuario solar más antiguo que se conoce en la península. Tenemos la representación junto a esta parte de aquí con estos trazos esquemáticos que nos muestran estas pinturas rupestres que están declaradas además Patrimonio Mundial en el año 98. Para entender lo que nuestro interlocutor trata de explicarnos, hay que saber que estas dos oquedades en la roca se convierten en solo una si la miramos desde la otra vertiente. Según nos ha dicho, en los equinoccios de marzo y septiembre, la luz del sol atraviesa este peñasco para ofrecer imágenes como esta, y eso es exactamente lo que nos quieren contar las pinturas rupestres. Sin abandonar Oliete, llegamos ahora hasta otro reducto de la historia que esconde el territorio, pero para nuestra sorpresa, no estamos solos. Según parece, en el poblado íbero del Palomar, las lluvias han provocado el desprendimiento de un muro de contención, y el director del Museo de Teruel, junto a la restauradora y un albañil, están evaluando los daños. Aprovechando la presencia de Jaime Vicente, queremos que nos cuente qué se sabe de la vida y costumbres de los habitantes del Palomar allá por el siglo III a.C. Pues en lo que nosotros hemos excavamos en su momento una manzana de casas. Y en función de la densidad de casas que hemos podido identificar, extrapolándolo al resto de yacimientos no excavado, calculamos que podrían vivir entre 150 a 200 personas como máximo, dedicadas fundamentalmente a agricultura y ganadería y a los oficios que están lógicamente relacionados con la vida rural, ¿no? Pues nos han aparecido restos de textiles, alfarería, herrería, en fin, los oficios que están vinculados a esas actividades económicas, diríamos, propias del ámbito rural. Y también está situado en esta especie de loma, supongo que para tareas defensivas. Sí, hay una pequeña, o sea, no es un poblado que tenga un carácter militar, diríamos, es un poblado agrícola, pero es cierto que se asientan normalmente en lugares un poco elevados, pero por ejemplo no hemos detectado que hubiera murallas, ¿no? La propia trasera de las casas formarían un pequeño muro y con eso era suficiente. Hay que tener en cuenta que además en esta época, que estamos hablando del siglo III al siglo I a.C., el territorio está muy estructurado, o sea, no es un pueblo aislado, que es una comunidad aislada, que sus vecinos se llevan mal, no, es una unidad política que ocupa un territorio y se organiza con esa visión conjunta del territorio. Entonces este es un pueblo agrícola, pero tenemos un poco más abajo el Cabezo de San Pedro, en el que también estamos interviniendo desde el año pasado, que es una fortificación militar potentísima, o sea, el control militar del territorio se hace allí, y el resto pues son asentamientos que tienen esa mini estructura defensiva, pero que la defensa se hace territorialmente, no individualmente. Y supongo que el hecho de estar al lado del río Martín también es importante para que el asentamiento esté aquí, ¿no? Claro, sí, sí, estos asentamientos van buscando un territorio que tenga agua, que tenga terrenos cultivables de secano y de regadío, que sea apto para la ganadería, y por eso están los montes traseros. O sea, ellos cuando se asientan en un sitio conocen perfectamente las posibilidades. A lo largo de todo el río Martín hay asentamientos y realmente están vinculados, lógicamente. El río Martín produce agua, produce vega y produce vía de comunicación, pues para sacar los productos, para recibir los productos de comercio. O sea, hay unas relaciones muy fluidas con el ámbito mediterráneo. Oye, Pepe, ¿y el futuro del Parque Cultural del Río Martín pasa por más divulgación, más investigación, más proyectos? Todo en un conjunto. Los científicos tienen que preparar técnica y científicamente el patrimonio y después
Otros conservarlo, protegerlo, velar por esa conservación y difundirlo en la medida de nuestras posibilidades de cara al desarrollo rural. Y se está investigando aquí, se está investigando las huellas de dinosaurio en Nobón, se está investigando en unos árboles fósiles en Ariño, y todo eso pues poco a poco va enriqueciendo todo el patrimonio cultural y natural que tenemos en el parque. Como hemos dicho al principio, el Parque Cultural del Río Martín se explica por sí mismo y sin palabras. No podemos dejar de hacer referencia a esta espectacular oquedad en el terreno de unos 80 metros de diámetro y más de 100 de profundidad. La cima de San Pedro es en sí misma una particularidad geológica extraordinaria de obligada visita en el Parque Cultural. En definitiva, uno más de los innumerables puntos de interés natural e histórico que ofrecen los parajes del curso medio del río Martín. Ya lo ven, las diferentes civilizaciones han labrado durante siglos esta naturaleza, una histórica relación que en Aragón se protege y se divulga a través de sus 6 parques culturales. Pronto se inaugurará el 7º y enseguida miles de turistas visitarán un patrimonio que debe de alimentar la economía y el orgullo de muchos de nuestros pueblos. Desde Tempero, feliz semana.